vamos a hablar del régimen patrimonial del matrimonio. El régimen patrimonial del matrimonio, así como institución jurídica, es el cuerpo de normas que regula la relación económica y patrimonial de una persona una vez que contrajo matrimonio, que es claramente diferenciada de la que puede llevar adelante una persona que es soltero o es soltera. El régimen patrimonial del matrimonio, en el caso nuestro, a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, tiene dos opciones. Los cónyuges pueden optar por regirse por un régimen patrimonial de separación de bienes que no es muy diferente a lo que sucede cuando uno está soltero. O sea, a diferencia del otro régimen que es el de la comunidad de bienes, no existen en este caso bienes gananciales ni una masa de bienes comunes, ni existe un régimen de responsabilidad frente a terceros particular. O sea, uno a grandes rasgos mantiene el mismo estatus jurídico, patrimonial y económico que tiene cuando está soltero, con una excepción. Hay una serie de artículos que regulan lo que se llama régimen primario, que son pautas de régimen patrimonial de un matrimonio que son obligatorias para cualquiera de los dos sistemas que puedan optar. O sea, pueden optar tanto por el de comunidad como el de separación de bienes, pero estas normas son inderogables para los cónyuges, no pueden disponer de ellas y están sujetos de una forma obligatoria porque son normas que caracterizan un orden público matrimonial. Son parte del orden público matrimonial, que tienen su razón de ser esta obligatoriedad en que la naturaleza de estas normas y de lo que regulan es claramente garantista, trata de asegurar y de garantizar determinados derechos que no pueden estar sujetos a condiciones, que no pueden estar sujetos a disposiciones, o sea, que trascienden la mera voluntad de los contrayentes. Por eso son de orden público al ser inderogables, impostergables por parte de los contrayentes. Este régimen patrimonial primario, que lo vamos a encontrar en artículo 454 en adelante, regula básicamente de qué forma van a realizarse las cargas y los gastos del hogar, que va a ser en forma proporcional a los ingresos. Regula la institución de la vivienda familiar y su protección, no solamente frente a terceros, sino la protección interna en la relación entre los cónyuges. Regula el requisito del asentimiento para la disposición de los bienes que forman la vivienda familiar, no solamente el inmueble, sino aquellos bienes muebles que la componen. También regula la manutención y los gastos del núcleo familiar conviviente, que no llega nada más a los contrayentes y sus hijos, sino que también incluye hijos, aunque sean unilaterales de uno de los dos, hijos que no sean de ambos cónyuges, pero que convivan con ellos. Regula también el sistema de alimentos sobre esos hijos. Regula la responsabilidad frente a terceros de forma solidaria por determinadas causas que tienen que ver con las necesidades ordinarias del hogar. En líneas generales, el régimen primario lo que hace es garantizar los elementos mínimos de convivencia basado en un principio de solidaridad familiar. Y este régimen primario es obligatorio para los dos regímenes, tanto para el de separación como para el de comunidad de bienes. La materia es necesario abordarla desde el régimen de comunidad de bienes porque es aquel que nos presenta las mayores características y particularidades propias del régimen patrimonial del matrimonio. En el de separación de bienes es exactamente igual al que uno lleva adelante a lo largo de su vida siendo soltero, con la salvedad de estas normas del régimen primario que son de orden público y que tienen que aplicarse. Pero las verdaderas particularidades y aquello que caracteriza al régimen patrimonial del matrimonio es la existencia del régimen de comunidad de bienes. El régimen de comunidad de bienes gira en torno a tres sistemas. El primero de ellos va a regular la relación interna entre los cónyuges. Las relaciones internas de contenido económico, patrimonial. Siempre estamos situándonos en el aspecto quizás más pragmático y económico de la relación de un matrimonio, que son los bienes,
la adquisición de esos bienes, la titularidad, la administración de esos bienes. Y para ello, que es el primer sistema que regula la relación interna de los bienes entre los cónyuges, establece un régimen de ganancialidad de bienes y dispone una serie de pautas de calificación de los bienes, que nos permite a nosotros distinguir qué bienes son propios de cada uno de los cónyuges y cuáles son gananciales de cada uno de los cónyuges. Acá yo quiero hacer mucho hincapié en algo para que a veces se presta confusión, y es el hecho de que existen bienes propios y bienes gananciales. Estos últimos son los que forman la masa de bienes de la comunidad de bienes del matrimonio, pero no significa que esos bienes sean de ambos cónyuges. La calificación del bien es independiente de su titularidad, es decir, aún estando casados, van a adquirir bienes que van a pasar a formar parte de la masa ganancial de bienes, van a ser bienes gananciales, pero eso no modifica el régimen de titularidad y de propiedad de ese bien. Los bienes, aún gananciales, son de aquel que los compra, y la titularidad, en el caso de los bienes registrales, va a estar en cabeza de quien los compra. El hecho de que ingresen a la masa de bienes gananciales, lo cual es la calificación que le vamos a dar, los calificamos como gananciales, no modifica ni altera la titularidad ni la propiedad. El bien es del cónyuge que lo compra, no es de los dos. Lo que sí, al calificar el bien como ganancial, lo deja sujeto a un régimen de administración particular, en el cual la administración y gestión de esos bienes va a tener determinadas normas de protección o de control sobre su gestión y sobre todo sobre su disposición por parte del cónyuge que no es el dueño de ese bien. La titularidad del bien implica ser el administrador de ese bien, quien lo va a gestionar. Ahora, cuando uno habla de disponer de esos bienes gananciales, se crea este ordenamiento, la figura del asentimiento del otro cónyuge. Esto no merma ni disminuye la naturaleza de propietario que tiene el cónyuge que lo adquiere, pero sí le brinda al otro cónyuge una herramienta de control sobre la disposición de esos bienes gananciales. ¿Para qué? Para quien compre los bienes, el cónyuge de los dos, que es el que adquiere los bienes, y los adquiere con el fruto del sacrificio conjunto de ambos, porque por más que la plata sea de uno, siempre en un matrimonio la solidaridad nos indica que el sacrificio se realiza en forma conjunta, a veces en términos económicos y a veces en temas personales. Entonces, ese principio es el que rige la calificación de los bienes. Todo lo que se adquiere durante la comunidad de bienes es ganancial. La titularidad es de quien la compra, o al menos de quien lo registra a su nombre. La gestión también y la administración también. Lo que sucede es que para los actos de disposición se va a requerir que el otro cónyuge, que no es el titular y que no lo administra, brinde su asentimiento. Asentimiento que va a poder ser dado de forma expresa o que va a poder ser dado de forma tácita. ¿Y por qué le brinda esta herramienta al otro cónyuge que no es el dueño del bien? Porque es una forma de proteger el patrimonio ganancial. Porque durante la vigencia del matrimonio, esa ganancialidad no se va a notar. No se va a notar porque va a ser una simple calificación, porque quien adquiere el bien es el dueño, quien adquiere el bien es quien lo administra, sea ganancial o propio, pero en este caso estamos hablando de los gananciales. Solamente al querer disponer de ese bien va a tener un recaudo de asentimiento del otro cónyuge, porque la ganancialidad en sí es una coparticipación que se plasma de forma patente recién al momento en el que se disuelve esa comunidad de bienes. Cuando se disuelve la comunidad de bienes, por cualquiera de las formas, ya sea por muerte, por divorcio, por nulidad, adquiere estado patente y ya no latente ese derecho a la ganancialidad. Y recién en ese momento los bienes
van a ser considerados mitad de cada cónyuge, mitad y mitad. Y ahí no va a importar quién los adquirió, van a ser gananciales. Ahí cobra virtualidad jurídica este concepto de la ganancialidad de los bienes. Mientras no se disuelva, los bienes son de quien los compra. Los administra quien los compra. Y la ley le da una herramienta de protección al que no es el titular del bien, requiriéndole el asentimiento en el caso de que haya una disposición o un gravamen sobre esos bienes. ¿Por qué? Para evitar que quien tiene la titularidad de los bienes actúe en forma fraudulenta y empiece a enajenar los bienes, a venderlos y a disponer de los bienes, desvalorizando el patrimonio ganancial. ¿Por qué? Porque si yo permito que haga eso durante todos los años de matrimonio, cuando lleguemos a la disolución, el otro cónyuge, con cuyo esfuerzo y fruto de su esfuerzo personal o económico se han adquirido también esos bienes, se va a ver insolventado en su masa ganancial. Va a perder todos los bienes que eran gananciales. A ver si esto si lo pueden entender con un pequeño gráfico que vamos a ver ahora.